buen día, me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como veis, hoy también hemos cambiado una mica de puesto aunque hacemos el vídeo. Hoy somos en la Flama, que como ya sabéis, es a cooperativa da que foi parte y estoy porque querébanos hacer otra cosita. En cuentas de hacer una receta, hoy quereba hacer un vídeo de acotracio, una acotracio vintage, visto que se estila ahora muitísimo. Y he puesto a decorar una mica hogar. Esto lo podéis hacer, bueno, yo lo fui a decorar mi hogar, pero esto vale ta casa vuestra o ta lo que queráis. Y una idea de decoración que se estila ahora mucho. Ta esto, a mí esto la duya de una persona. Hola, Carlos. Hola, Silvia. Bueno, como ya sabéis, Carlos es uno de los colaboradores habituales de Escuchetes, que es uno de los zagals, junto con Edu, con los que fue los vídeos de Escuchetes. A la vez, me ha dado ya una miqueta a hacer este acotracio, porque ya sabéis que él dibuja muchísimo bien. Cuéntanos, ¿qué has feito? Nada, he feito unas plantillas para hacer la acotación de las caixas que íbamos a hacer servir luego. Bueno, pues ya todos ha levantado que lo que íbamos a hacer servir es unas caixas de estas de fruta que las podemos conseguir en cualquier puesto. Yo las he pillado de un mercado de por aquí y vosotros, pues de vuestra verdulería o de un mercado las podéis pillar. Así es que principiamos con el vídeo. Ta fer este acotracio necesitamos caixa de fusta, cartulina, papel pinocho, pintura, pincels y plantillas. En primeras metemos papel de periódico ta no empolcar a nuestra superficie y después pillamos a caixa de fusta, que en este caso no es mercada, la hemos pillado de un mercado, y la polimos. Isto vosotros podéis hacer lo mismo, podéis pillarla de la verdulería o do mercado que tengáis a man de casa vuestra, que de seguras que os la dan. Después la pintamos. Nosotros hemos trigado un color pastel de estos que se le van ahora, que es un color como más tranto pero más clareto. Pero podéis pillar pues cualquier color pastel. Y ya veis que no lo hemos feito que quede muy bien, sino que pueden quedar a corros. Y después hemos meso as nuestras plantillas. En este caso hemos meso fritas. Estas las ha feito Carlos, pero vosotros podéis hacerlas en casa vuestra, meter las parolas que queráis, según es lo que vayáis a meter dentro, o meter los dibujos que te os faigan bollo. O mismo pillar diseños de internet y después tallarlos. Después tallamos a nuestra cartulina como si estase una loseta y con o clarión metemos las letras o lo que queramos. Nosotros íbamos a meter unas letras con lo que íbamos a meter en nuestra caixa, así es como si estase una loseta que anunciase os trastes da caixa. Sucos de colo chicos y frixen, que es lo que íbamos a meter. Y después pillamos o papel pinocho y lo tallamos. Lo tallamos en tiretas ta hacer como una mena de decoración. En este caso ya sabéis que, bueno, en la Flama hemos feito esto para anunciar lo que lle la Flix en cola, que lle a Coca-Cola aragonesa, y aquí veis el resultado. Con los sucos ecolo chicos y a Flixen, que lle también una Coca-Cola ecolo chica. Y así nos tenemos nuestros productos ecológicos en una caixa. Después también hemos feito bellas caixas para meter los discos, los libros que vendemos. Y aquí tenéis también los resultados. Música, con collas aragonesas, y como un expositor. Bueno, esperamos que os haya feito hoy este vídeo y que lo vaya servir. Ya sabéis que lo que podéis hacer es enviarme vuestras fotos con los vuestros acotracios vintage para que lo podamos ver todas y todos. Ya sabéis que me fago yo siempre de rematar con una frase en aragonés. Esta vegada hay una frase feita, que es taforro y bota. Esto es para indicar que una cosa antimás de lo que ha pasado, esto, taforro y bota, esto. A la vez espero que la vayáis servir y que la empleéis a vuestra vida cotidiana. Y bueno, pues nada más, espero que nos veamos luego y que paséis también unos buenos días de fiestas, que ya sabéis que aquí en Zaragoza principian ahora las fiestas, y que vaya bueno, que paséis buena semana. Au, beset. Me enamoré
de un tipo que parece tonto y no